¿Quieres conocer los límites de la tarjeta de correos prepago? Que sepas que estás en el lugar adecuado. Voy a cubrir estos aspectos en este vídeo tutorial y al final del vídeo te voy a dejar un vídeo más completo donde te enseño a utilizar la plataforma, la app, la tarjeta, a solicitarla y todo el proceso en detalle. En este vídeo únicamente vamos a cubrir el aspecto de los límites de la tarjeta, así que presta mucha atención. De hecho, como estáis viendo en mi pantalla, aquí tengo el documento oficial extraído de la página de correos prepago y quiero que veáis los límites conmigo. Aquí pone remuneración y precio de servicios de pago, en este caso la emisión de la tarjeta son 6 euros, ¿vale? Comisión de mantenimiento para cuentas inactivas tras un año entero sin mover es de 1 euro al mes. Por eso te recomiendo que si vas a estar inactivo y no vayas a utilizarla, la cierres, porque este euro al mes únicamente se va a descontar si tienes saldo dentro de tu tarjeta. Es decir, que si tú, por ejemplo, te has quedado sin saldo y estás inactivo, no te van a quitar nada porque es que directamente no tienes dinero en tu cuenta de correos prepago. Eso tiene sentido. Por eso te digo que realmente, si no lo vas a utilizar, que la borres porque te van a empezar a quitar 1 euro al mes, que tampoco es mucho, pero bueno, a lo mejor te merece la pena. Es cuestión de que tú lo analices, evidentemente. Luego vemos que la emisión de la tarjeta virtual es de 3,50, emisión y reemplazo de la tarjeta es gratis, etc. Vale, vamos a seguir bajando. Vemos que el IBAN son de 6 euros y aquí empezamos con los límites y con las características. Retiradas en cajeros de territorio nacional, se requiere tasa de servicio del cajero que aplique, es decir, que por ejemplo hay tasas en el Banco Santander, tasas en el Banco BBVA, tasas en un cajero de CaixaBank o lo que tú quieras retirar, que van a ser diferentes, es decir, básicamente aquí se aplica la tasa del cajero. Y esto es importante porque Correos Prepago realmente no le pertenece a ningún banco, vas a tener siempre una tasa del cajero, la retires en Checoslovaquia, la retires en el País Vasco, la retires en Madrid o la retires en Cádiz, va a ser exactamente igual, nos van a cobrar en todas las cajas que nosotros queramos utilizar para retirar, y esto es importante. En contraposición, si tú por ejemplo utilizas una cuenta con tu tarjeta del Banco Santander y te vas a retirar en el Banco Santander de Santander, precisamente de Barcelona o de Madrid, te va a costar 0 si tú lo retiras en las oficinas de Banco Santander o en un cajero Santander. Esto es muy importante de entender, ya que con la tarjeta de correos prepago siempre nos van a cobrar cuando vayamos a retirar, independientemente del banco y de la entidad que haya detrás. Luego vemos que la retirada de efectivo en cajero de la zona SEPA Eurozona, estas son las comisiones que nos van a cobrar, 1 euro más 0,20 por operación. Aquí vemos la retirada en cajero internacional, que es 1,50 más 1,20% del importe de esa operación, lo cual me parece bastante. Y luego pone compras en comercios de la eurozona con finalidad exclusiva de movimientos de fondo, recargas, entidades financieras o similares, compras de criptoactivos. Bueno, en este caso es 1 euro más 0,20% del importe de la operación. Esto es algo que vamos a cubrir en futuros tutoriales, la compra de criptoactivos desde la tarjeta de correos prepago, ya que mucha gente lo utiliza para esta finalidad. Y luego, si seguimos bajando, vemos comisiones sobre el tipo de cambio, transacciones en divisas distintas a las de cuenta de pago, 2,70%, lo cual es súper elevado. Si a ti te interesa ahorrarte en cambio de divisas, te recomiendo que eches un vistazo al videotutorial que te dejo en el primer comentario, donde comparo Revolut y N26 o Wise, TransferWise, que también es muy interesante, y que las comisiones por cambiar de divisas son básicamente nulas. Échale un vistazo porque te merecerá la pena. Veamos para abajo y vemos transacciones rechazadas por saldo insuficiente, surrealista que te cobren por transacciones rechazadas, recarga en oficinas de correos con tarjeta o efectivo, 1,50, casi que mejor te sale ir a un banco y hacerlo tú porque madre mía, retirada en efectivos en oficinas de correos, 1 euro por operación, básicamente esto es lo más barato que tú vas a poder retirar. Y dice, recarga a través de la tarjeta bancaria, a través de la web app, correos prepago, 2 euros por operación, transferencia entre tarjetas de correos prepago, 0,10 céntimos, o sea, 10 céntimos por operación, y modificación o remisión de PIN de forma no online, 0,50 cada vez. Y el servicio IBAN es de 2 euros al mes. Este PDF podrás sacarlo de la cuenta oficial de correos. Evidentemente los límites van a ser muy similares, aunque te recomiendo que le eches un vistazo al actualizado. Le das a consultar términos y condiciones y se te abrirá ese PDF que acabamos de ver. También he encontrado otra página web donde pone el saldo máximo de la cuenta, que es interesante, 100.000 euros. Recarga en oficinas correos mediante efectivo, mínimo de 10, máximo de 1.000 por recarga. Y recargas online con tarjeta, máximo de 500 por recarga, con un máximo de 1.000 euros al día y de 5.000 euros al mes. Esto también es interesante, ya que evidentemente depende del tipo de transacción que tú quieras ejecutar, vas a tener que conocer estos límites a los que podrás recargar vuestra tarjeta de correo. Suscríbete y dale un like. Mira este otro vídeo para aprender a utilizar la tarjeta de correos o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!